Para empezar, vamos a empezar hablando de la relación estructural eh, de los ámbitos económicos, políticos, y sociourbanísticos de América Latina. Empezando con el ámbito económico, América Latina y el Caribe siempre ha estado determinado más por el parámetro de la extracción que por la productividad por parte de los países europeos. Por lo tanto, América Latina siempre producía bajo un gobierno precapitalista metales preciosos a un mercado capitalista. Posteriormente, con la Revolución Inglesa, que fue a mediados del siglo XIX, que fue acompañada del liberalismo económico, Inglaterra eliminó la producción y manufactura que hacía América y propuso una división internacional del trabajo, lo que significaba que cada país producía eh, en lo que ellos se especializaban más. Entonces, por ejemplo, América Latina producía materia prima y productos agrícolas. Dentro de esos estaba la producción de productos agrícolas y mineros, como el azúcar, cacao, tabaco, café, guano, carne, oro, plata, platino y cobre. América Latina vio esta oportunidad como un paso al desarrollo económico, porque podría realizar exportaciones. Lo que ellos no sabían era que estas exportaciones eran a unos precios muy bajos y América Latina compraba internacionalmente a precios muy altos. Entonces hubo como una desigualdad que propició una nueva forma de extracción, no solamente de materia prima, sino también del excedente económico que le quedaba a América Latina. Este crecimiento industrial llegó hasta mediados del siglo debido al intercambio desigual de las materias primas. Esto dio el surgimiento de la CEPAL, que es la Comisión Económica para América Latina, la cual propuso un modelo de sustitución de importación con el objetivo de que los países latinoamericanos produjeran los bienes en los propios países latinoamericanos y no obteniéndolos internacionalmente, con el fin de fomentar el desarrollo de estos países, el desarrollo económico industrial de estos países. Con el incremento cada vez mayor de la deuda externa, principalmente en países latinoamericanos, la emergencia de los NICs, la rehabilitación de los países que fueron deshechos después de la Segunda Guerra Mundial y el comienzo del deterioro de la vida norteamericana trajo consigo la recesión económica mundial. Por lo tanto, se empieza a estructurar para todos los países de la región el modelo neoliberal para la rehabilitación o la revitalización de la economía mundial del mercado, donde la CEPAL tiene como objetivo el desarrollo desde adentro, es decir, donde se reconocen las condiciones específicas de cada país como consecuencia de los procesos que ocurrieron anteriormente. De esto surge el Pacto Andino, que es conformado por países como Colombia, Bolivia, Ecuador, Perú y Venezuela, que son miembros, Brasil, Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay, que son asociados, y México y Panamá, que son solamente países observadores, con el fin de promover la inversión capital, la cooperación y el desarrollo de las políticas económicas a través de la creación del Tratado del Libre Comercio, la adopción de tarifas arancelares comunes y la promoción de la inversión extranjera y el desarrollo de la infraestructura y la energía. Referente al ámbito político, cuando hablamos de América Latina, hacemos referencia al conjunto de países que a partir del siglo XVI fueron colonizados tanto por España y Portugal, razón por la cual estos países tienen como idioma oficial el español y el portugués, que son idiomas provenientes del latín.
Durante la década de los 70, América Latina estaba llena de dictaduras militares, generalmente derechistas, que restringieron los derechos de los ciudadanos y eliminaron jóvenes que desafiaban las déspotas de los regímenes. Entonces, un ejemplo de dictadura fue la que ocurrió en Argentina, con la que trajo la muerte de muchos ciudadanos entre los años de 1976 y 1983. En Chile también ocurrió la dictadura por Augusto Pinochet en 1973, que aplastó una vía chilena al socialismo. Pero ya a finales del ya a finales de los años de 1980, inició un largo proceso de reconstrucción de la democracia chilena. También el caso de Venezuela, que hubo una dictadura por parte del presidente Hugo Chávez, que lo que hizo fue terminar de corromper el sistema político, dando paso al nacimiento del chavismo, que fue un movimiento con características típicas del populismo y que pues hasta el momento ha sobrevivido aún después de la muerte de Hugo Chávez. Por muchos años siempre persistió el fraude electoral, corrupción, violación a derechos humanos y la impunidad. Sin embargo, en México no tuvo una transición equiparable a las dictaduras latinoamericanas. El problema no fue únicamente la monopolización del poder de las dictaduras latinoamericanas, sino en un sistema viciado, que es un cambio de administración que fue un instrumento poco efectivo para cumplir con las demandas de la justicia social. Es por eso que se dice que México fue una dictadura perfecta. Posteriormente a estas guerras, en los años 80, surgió la incorporación de la democracia para la reivindicación de los derechos humanos, la participación política por parte de los ciudadanos y denunciar o eliminar las dictaduras. En este momento hubo pactos, hubo arreglo de los conflictos, hubo acuerdos diplomáticos para la eliminación de las dictaduras y al día de hoy la mayoría de los países son repúblicas independientes. Algunos territorios americanos siguen siendo dependientes de las políticas colonizadoras, como lo es el caso de Puerto Rico, que es dependiente de Estados Unidos. Entre los países o los estados independientes de Latinoamérica están Argentina, Brasil, Nicaragua, México, Colombia, Bahamas, Panamá, Honduras, Haití, Cuba, República Dominicana, entre otros. Respecto al ámbito socio-urbanístico de América Latina, básicamente es el resultado de un proceso histórico marcado por la urbanización acelerada, la desigualdad social y la interacción entre diversas dinámicas, tanto económicas, políticas como culturales. Dentro de estas, en primer lugar tenemos el crecimiento urbano rápido, ya que América Latina es una de las regiones más urbanizadas del mundo, con más del 80% de su población viviendo en las áreas urbanas. Este proceso de urbanización se aceleró a mediados del siglo XX, impulsado por la migración masiva de las áreas rurales hacia las ciudades en busca de mejores oportunidades económicas. Como en segundo lugar tenemos la desigualdad y segregación espacial, que básicamente son los asentamientos informales, ya que en América Latina hay presencia de barrios marginales conocidos como favelas en Brasil, villas miseria en Argentina o barrios populares en otros países como en Colombia. Estas áreas surgen debido a la falta de vivienda accesible y adecuada para las clases populares y están marcadas por condiciones precarias en cuanto a servicios básicos, infraestructura y seguridad.
Como tercer lugar tenemos la infraestructura y servicios urbanos, donde dentro de este está el déficit de infraestructuras, que dentro de esta está la falta de acceso a agua potable y saneamiento. También está la insuficiencia en el transporte y la movilidad y los espacios públicos, ya que la disponibilidad de espacios públicos como parques, plazas, áreas recreativas, varía ampliamente entre barrios y está estrechamente ligada al nivel socioeconómico de la población que los habita. En el lugar número 4 están las políticas urbanas y la planificación. Entonces, hay una desigualdad en la planificación urbana en Latinoamérica que a menudo se refleja y refuerza las desigualdades sociales. Las políticas urbanas se han tendido a favorecer a las clases altas y medias con inversiones concentradas en áreas de mayor poder adquisitivo, mientras que en los sectores populares han sido marginados o excluidos de los beneficios del desarrollo urbano. En quinto lugar están los problemas ambientales y la sostenibilidad, que entonces dentro de este está la vulnerabilidad al cambio climático, ya que muchas ciudades de Latinoamérica son altamente vulnerables al cambio climático, con fenómenos como inundaciones, deslizamientos de tierra y olas de calor afectando desproporcionadamente las comunidades más pobres. También dentro de este puesto número 5 está la contaminación y la calidad del aire y los desafíos de la gestión de los residuos sólidos, la recolección y disposición adecuada de las basuras, siendo en muchas ciudades estas prácticas pues son inadecuadas. Por lo tanto, y como conclusión, a pesar de los avances de la infraestructura y políticas urbanas, persisten aún grandes desafíos en cuanto a la desigualdad, la segregación espacial y la sostenibilidad. El futuro de las ciudades latinoamericanas depende de la capacidad de los gobiernos y la sociedad civil para promover un desarrollo urbano más equitativo e inclusivo. La doctrina de la seguridad nacional fue un enfoque que se desarrolló bajo la influencia política e ideológica de Estados Unidos y se caracteriza por la percepción del comunismo como una amenaza principal para la estabilidad política en América Latina, así como la inclusión de la pobreza como un factor de inestabilidad. Esta doctrina legitima el militarismo y considera la mayoría de las problemáticas sociales como manifestaciones subversivas, buscando asegurar así objetivos vitales de la nación contra cualquier oposición, ya fuera interna o externa. Por lo tanto, durante la Guerra Fría, el papel de la doctrina era responsabilizarse del Estado para proteger los intereses nacionales contra estas amenazas. Sus planteamientos son los siguientes. En primer lugar, tenemos la percepción del comunismo como la causa principal de la inestabilidad política en América Latina, considerada como una amenaza para la seguridad del hemisferio. En segundo lugar, tenemos la inclusión de la pobreza como un factor adicional a esta inestabilidad, a partir de los años 70. En tercer lugar, tenemos la legitimación del militarismo y la militarización del concepto de seguridad, ubicando el componente militar en el centro de la sociedad. También tenemos la consideración de la mayoría de los problemas sociales como manifestaciones subversivas. Y por último, tenemos la búsqueda de asegurar que los objetivos vitales permanentes de la nación estuvieran contra toda oposición, ya fuera externa o interna, evitando la guerra si era posible o llevándola a cabo si era necesario. Dicha doctrina se dividió en 4 etapas. En primer lugar tenemos los antecedentes, que estuvieron mayormente relacionados con el militarismo suramericano del siglo XX, donde se aprecian factores que facilitaron el desarrollo de la doctrina. Luego tenemos la gestación, que fue caracterizada por la creciente influencia político-militar de Estados Unidos en América Latina, que fue ubicada entre los inicios de la Guerra Fría y la víspera de la Revolución Cubana. Luego tenemos el desarrollo, que fue marcada principalmente por el nacimiento de movimientos insurgentes en la región. Y por último, la declinación,
que fue la etapa en la que se refleja básicamente el cambio en la percepción y aplicación de la doctrina a lo largo del tiempo. Dando respuesta a la pregunta de cuáles son los principales logros, falencias y desafíos que han tenido los tres procesos estructurales, tenemos que, en el proceso económico, los principales logros son la apertura económica, la cual ha sido un cambio clave con políticas que favorecieron el comercio y la inversión extranjera, lo cual ha impulsado la integración global. Algunos países han experimentado un crecimiento económico considerable, sustentando en la exportación de materias primas y el aumento del consumo interno. Este crecimiento llevó al surgimiento de una clase media más amplia, con mayores demandas de bienes y servicios. En las falencias, sin embargo, tenemos que la desigualdad ha aumentado, con la riqueza concentrada en pocas manos y grandes sectores de la población permaneciendo en la pobreza. La dependencia de las exportaciones de materias primas sigue siendo un punto débil, haciendo a las economías vulnerables a las fluctuaciones de los precios internacionales. Además, la flexibilización laboral ha llevado a un incremento en el empleo informal y precario, con salarios bajos y pocas protecciones sociales. Y en los desafíos se encuentra una crucial diversificar las economías para reducir la dependencia de las exportaciones. También es necesario promover una mayor inclusión social y reducir la pobreza extrema mediante políticas públicas efectivas y una mayor inversión en educación y salud. Finalmente, también se busca un crecimiento económico más sostenible y respetuoso con el medio ambiente, lo cual es un reto esencial. En los logros del proceso político, la mayoría de los países han realizado transiciones hacia sistemas democráticos con elecciones regulares y pluralismo político. También que las instituciones democráticas, como los parlamentos, sistemas judiciales y organismos electorales, se han fortalecido. Y además se ha ampliado la protección de los derechos humanos, incluyendo los derechos de las mujeres, pueblos indígenas y minorías sexuales. En las falencias, no obstante, muchas instituciones democráticas aún son débiles, vulnerables a la corrupción y a la influencia de intereses particulares. Los sistemas de representación política no siempre reflejan adecuadamente los intereses de todos los sectores de la sociedad. Y la violencia política, el crimen organizado y la inseguridad ciudadana siguen siendo problemas graves en nuestro país. En los desafíos, tenemos que combatir la corrupción es crucial para el desarrollo y la consolidación de la democracia. Fomentar una mayor participación ciudadana en la vida política es necesario para una democracia más inclusiva. Y fortalecer el Estado de Derecho y garantizar la seguridad ciudadana son desafíos fundamentales. Y finalmente, en el proceso sociourbano, tenemos que los logros incluyen una urbanización que ha avanzado rápidamente, con el crecimiento de grandes ciudades y la expansión de áreas metropolitanas. El acceso a servicios básicos como agua potable, saneamiento y electricidad ha mejorado en muchas ciudades. También se han desarrollado importantes infraestructuras como carreteras, puentes y sistemas de transporte público. En las falencias, sin embargo, la desigualdad espacial es evidente, con fuertes contrastes entre barrios ricos y pobres. La urbanización descontrolada ha provocado problemas ambientales como la contaminación del aire y del agua y la pérdida de espacios verdes. Y en la violencia urbana, el crimen organizado y la inseguridad son problemas graves en muchas ciudades. Por último, los desafíos, tenemos que la planeación urbana debe ser más integral y participativa, atendiendo a las necesidades de todos los sectores de la población. Convertir las ciudades en espacios más sostenibles y resilientes al cambio climático es una prioridad. La inclusión social y la reducción de las desigualdades deben ser el foco de las políticas urbanas. En conclusión, tenemos que muchos de estos avances han sido importantes, como el fin de la dictadura, los desafíos para construir sociedades más justas, pero a pesar de estos avances, se debe tener en cuenta que hay muchas cosas para mejorar todavía.